Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy buenas tardes, ya estamos 20 conectados, ya otros se irán conectando. Gracias por acoger esta invitación, por estar aquí con nosotros, por participar de las actividades que realizamos como Centro Bíblico. De verdad que para nosotros es una gran alegría iniciar cada año y a través de esto que llamamos la Lectio Inauguralis, que académicamente se le llama Lectio Inauguralis, pues damos como apertura a lo que va a ser tanto el ciclo de conferencias a lo largo del año, como también los temas de estudio, de trabajo que vamos a tener a lo largo del año. Así que como todo centro académico tiene su lección inauguralis, pues nosotros también, desde que comenzamos, hemos ido teniendo nuestras lecciones y hoy corresponde la del año 2025. Que vamos a hablar sobre los profetas bíblicos. Ya el padre tenía el afichito, pero no lo quitó, bueno, pero alcanzamos a ver los profetas bíblicos y el tema de la esperanza, porque como bien sabemos, estamos en un año de gracia, es un año jubilar, es un año que la iglesia ha querido por iniciativa pues del Papa, pero invitados por el Papa de manera particular, a que trabajemos el tema de la esperanza, pero no solamente a un nivel racional de saber qué es la esperanza, sino que nos sintamos que de verdad somos un pueblo esperanzado, un pueblo que anhela, un pueblo que camina, un pueblo que avanza en sinodalidad, como nos lo dice el Papa. La esperanza, hablar de la esperanza es muy lindo y hoy vamos a tener la oportunidad de acercarnos a este tema desde el profetismo. Entonces comencemos con un texto bíblico del profeta Isaías. A lo mejor ustedes tienen sus Biblias ahí. Isaías en el capítulo 40. Ya después vamos a hablar un poquito más de este profeta, llamado el profeta de la esperanza. En el capítulo 40 nos va a decir que el pueblo de Dios pide o suplica de parte de Dios mismo ser consolado. La consolación de este pueblo. Es un tema de esperanza, la consolación de este pueblo. Entonces vamos a leerlo a manera de oración inicial. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Anúncienle que se ha cumplido su condena y está pagado su crimen, ya que de la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados. Una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor. Tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se aplanen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele, y se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les vamos a pedir que apaguemos los micrófonos. Y unidos al profeta Isaías, en este texto tan lindo que hemos escuchado, pidámosle al Señor que tengamos la capacidad nosotros también de abajar esos montes que no nos dejan entrar en relación con los otros y con Dios mismo y también con nosotros mismos. Que nos dé la capacidad de allanar los caminos para poder trazar una senda que nos conduzca al Señor. La esperanza nos invita a caminar y a caminar con una luz prendidita sabiendo que el Señor está ahí y que hacia Él avanzamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a entrar ya en nuestro tema.
Bien, nuevamente muy buenas noches para todos ustedes, para los que se conectaron después que habíamos dado los saludos iniciales. Y lo que vamos a hacer en este primer momento, no nos olvidemos de que el tema de hoy es lo que nosotros denominamos desde que comenzamos como centro bíblico como la lección inauguralis, es decir, la lección que inaugura propiamente dicho el espacio académico de nuestro centro bíblico. Y como ya mencionó hermana Ana Francisca en el momento de oración, queremos hacerlo una en sintonía con el año de gracia propuesto por el Papa Francisco, que está bajo la virtud teologal de la esperanza, y por otro lado desde el profetismo. Desde el profetismo. Hay un dicho que dice que de poeta, profeta y loco, todos tenemos un poco. Algunos más de una cosa, otros más de otra cosa. Y yo quería contarles un cuentito. Este cuentito yo ya en algún momento lo compartí con algunos de ustedes, creo que en alguno de los videos que está también en nuestro canal en YouTube, en donde esperamos colocar igualmente este video, lo pueden escuchar. Este cuento me contó mi papá hace muchísimo tiempo, cuando yo era niño. Y dice de que había un hombre que estaba construyendo su casa, más o menos como lo que nosotros estamos haciendo aquí pues, en Venta Quemada, ¿no? Tratando de acondicionar unos espacios para todos ustedes cuando nos visiten. Y él estaba en el puro campo, igual que nosotros aquí. Entonces estaba techando su casa y quería unas varas largas, ¿no? Unas varas largas para poder sobre esas varas colocar el techo. Entonces se fue al bosque y mirando en el bosque vio que un árbol tenía unas ramas muy delgadas y fuertes. Entonces se subió al árbol, se paró en la punta de una rama y comenzó a cortar la rama de cerca del tronco, ¿verdad? De cerca del tronco. Comenzó a cortar la rama. Entonces un caminante que pasaba por allí, ese caminante, vio que este hombre estaba cortando la rama de junto al tronco y le dijo, oiga, oiga, usted se va a caer. Y le dijo, no, no me voy a caer, la rama está muy firme, la rama está muy maciza y no me voy a caer. Además, yo quiero esta rama pues para el techo de mi casa y la he elegido porque es fuerte. Sí, pero se va a caer. Póngase al otro lado para que usted pueda cortar la rama sin ningún peligro. Y le dijo, no, no, discúlpeme, pero yo sé muy bien lo que hago. Déjeme, pues, seguir trabajando. Entonces este caminante le dijo, pues haga lo que usted quiera. No, haga lo que usted quiera. Y continuó con su camino. El otro siguió cortando la rama, pero del lado del tronco, y como ya todos ustedes se darán cuenta, llegó un momento en que la rama simplemente no pudo seguir adherida al tronco, se quebró y al momento de quebrarse, este que estaba cortando evidentemente cayó al suelo y se dio pues un tremendo golpe, ¿no? Entonces cuando cayó al suelo, ese que estaba cortando se puso a pensar y dijo, pero ese que estaba por ahí, que pasaba por ahí, ¿quién es? Porque él me dijo que me iba a caer y de verdad me he caído. Entonces lo que hizo fue correr, se fue detrás de ese hombre y lo alcanzó. Y le dijo, oiga, oiga, usted me dijo de que me iba a caer y de verdad que me he caído. Usted puede ver el futuro. Y el otro se dio cuenta un poquito de más o menos por dónde iba, pues, la inteligencia de este hombre y le dijo, sí, yo puedo ver el futuro. Y le dijo, pues dígame de qué manera me voy a morir. Entonces el otro, como para quitárselo de encima, para sacárselo de encima, le dijo, pues usted en algún momento va a pelear con su mujer y después va a subir en su caballo, se va a ir por una montaña en donde hay piedras, el caballo va a mover la cabeza
usted se va a caer de espaldas, su cabeza se va a golpear contra una piedra y usted va a morir. Y pasó el tiempo y este hombre un día discutió con su mujer. Hoy día es el Día del Amor y la Amistad en varios lugares del mundo, ¿no? Incluido el Perú, no sé si hay personas del Perú también. Sí. Entonces discutió con su mujer, cogió su caballo, montó sobre su caballo, se fue por un camino pedregoso, el caballo al momento de subir pues movió la cabeza y él se dejó caer, su cabeza golpeó contra una piedra y murió. Es un cuentito, ¿sí? Y seguramente ya algunos de ustedes pues me habrá escuchado o habrá escuchado este cuento en alguna otra ocasión. Pero ¿qué hay detrás de este cuento? Detrás de este cuento tenemos a una persona que es capaz de ver el futuro sí y no. Ese caminante podía ver el futuro o no. En cierta manera sí podía ver el futuro, pero no como alguien que está como contemplando en una bola de cristal el acontecer futuro, sino como alguien que es capaz de leer los acontecimientos y ver el desenlace también de lo que sucede en una determinada persona, en un determinado grupo de personas, en una determinada sociedad o incluso en el panorama mundial. Hago un pequeño paréntesis. Esta mañana yo estaba escuchando un poco las noticias y creo que mañana es un aniversario de la muerte de Camilo Torres. Y si mal no estoy, el presidente ha dicho de que la sotana del cura Camilo Torres va a ser colocada en un lugar especial en la Casa de Nariño y se le van a rendir una serie de honores. Entonces, los periodistas a los que yo escuché pues de esta mañana decían, por ejemplo, de hasta qué punto ese actuar del presidente de la República es correcto o no, porque en el fondo se le está rindiendo homenaje a una persona que se apartó. Bien, parece que mientras le va llegando la voz al padre. ¿Ya se escucha? Ya Ahora llegó. sí. Ujú. Sí, a pesar de eso sigue siendo un poco intermitente el internet. Entonces, estaba yo comentándoles de hasta qué punto, por ejemplo, el actuar de el presidente de la República es correcto y no está más bien rindiendo homenaje a un guerrillero, si bien es cierto, fue cura, pero se volvió guerrillero, miembro de un grupo al margen de la ley, en cierta manera. Y hoy día, como en 2 o en 3 lugares, han aparecido banderas del ELN, ¿no? Del Ejército de Liberación Nacional. Y también han estado a punto de cometer unos atentados, tanto en Bogotá como en el norte de Colombia, en el Caño Limón Coveñas, entre otras cosas más, ¿no? Me parece que son como las tuberías que transportan pues el petróleo. O por ejemplo, podríamos también hacer una especie de análisis un poquito mayor saliendo de la situación colombiana. Ahorita hay una guerra comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Están también hablando de los acuerdos que pueden existir entre Rusia y Ucrania. Hasta qué punto Ucrania de verdad ha sido capaz de defender lo que estaba defendiendo y Rusia también de exigir lo que estaba exigiendo. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el derecho internacional es un derecho que se basa en la razón o en la fuerza? Entre otras cosas más. Entonces, volviendo nuevamente al cuento, ese hombre podía ver el futuro o no. Claro que podía ver el futuro en cuanto al desenlace de las acciones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un profeta,
de qué tipo de profeta o de qué personaje estamos hablando. De alguien que puede ver el futuro como normalmente nosotros entendemos o vemos en alguna película, o como alguien que es capaz de leer los acontecimientos. En ese sentido, para poder entender los profetas bíblicos, es necesario que nosotros miremos de que el profetismo como tal, entendido como un análisis de la realidad, como una mirada de la realidad, o incluso como un deseo de arrancarle a los dioses algo sobre el futuro, no es solamente un hecho de Israel como tal, sino un fenómeno muy antiguo. Nosotros incluso hoy en día estamos como interesados por saber el futuro. ¿Quién de ustedes, levante la mano por ejemplo, quién de ustedes no ha visto en algún momento de su vida el horóscopo? Cuando se está a punto de acabar un año, estamos medio estrenando un año, cuando se está a punto de acabar un año o cuando comienza un nuevo año, siempre aparecen en los medios de comunicación una serie de adivinos, de pitonizos, de agoreros, que intentan dar una serie de pronósticos sobre distintos aspectos de la vida social. Cómo será a nivel político, si fulano de tal o fulana de tal se casan o se separan, quiénes, por ejemplo, ganarán un determinado torneo deportivo, entre otras cosas más. Están viendo ustedes un mapa. Ahí tenemos el mapa de lo que podríamos denominar la tierra bíblica. No nos olvidemos, aquí tenemos Jerusalén, la hermana irá poco a poco señalándonos. Jerusalén, si se fijan bien, Jerusalén, que fue la capital en algún momento pues del reino de Israel, se encuentra como en el centro de una serie de culturas. Israel, desde el punto de vista geográfico, ha jugado un papel importantísimo y esa es la razón de por qué siempre ha estado en disputa. Porque por ahí se iba a África o se salía de África para ir a la península arábiga o para ir al Asia o para ir a Europa. Por lo tanto, la ubicación de Israel siempre ha sido una ubicación tremendamente privilegiada. Puede que el suelo no tenga ningún valor, y discúlpenme por lo que yo de pronto acabo de decir, pero geográficamente hablando, el suelo de Israel es muy insignificante. No se compara, por ejemplo, la riqueza natural de Israel con lo que pueda tener alguno de los países latinoamericanos, por más pequeño que sea, a nivel de recursos hídricos y de otro tipo de recursos naturales, ¿verdad? Pero en la antigüedad Israel siempre ha sido muy, muy codiciado, sobre todo por su ubicación geográfica. Y esa ubicación geográfica le permitió también a Israel entrar en contacto con las culturas circunvecinas, con la cultura egipcia en el norte de África, con las culturas mesopotámicas. Es más, por ejemplo, los relatos del Antiguo Testamento no pueden ser leídos sin una referencia, sin una clara referencia y sin un claro estudio de lo mesopotámico, pero también sin tener en cuenta, por ejemplo, a la cultura griega. No aparece aquí en el mapa la cultura griega o el territorio griego, aunque todo esto que estamos viendo con las conquistas de Alejandro Magno que comenzaron en el siglo IV, todo eso también terminará siendo parte del gran imperio griego. Pero ¿por qué les comparto esto que les acabo de decir? Porque resulta que Israel también ha bebido a nivel de corrientes de pensamiento, a nivel de corrientes literarias, de las culturas circunvecinas. Por lo tanto, volviendo nuevamente al tema del profetismo, el profetismo no ha sido un fenómeno solamente israelí o judío, para ser más exacto.
También en otras culturas habían distintos tipos de profetismo. Por ejemplo, podríamos simplemente hacer muy brevemente una mención del profetismo en Egipto. El profetismo en Egipto tiene que ver con una visión pesimista de una determinada realidad, un análisis tremendamente pesimista y una visión del futuro esperanzadora, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos viviendo en una situación terrible, catastrófica, qué sé yo, pero llegará un momento, llegará el día en que esta situación tan difícil y tan compleja sea cambiada por una situación bonita. Hoy en día es caos, hoy en día es división, pero llegará el día en que nosotros estemos bajo un gobernante que nos hará vivir en una unidad y todo será esplendor. Esto que les acabo de mencionar aparece reflejado en algunos textos egipcios, en donde hacían un análisis de su realidad, de la realidad en la que ellos estaban viviendo, y tenían la esperanza de en algún momento ser conducidos o dirigidos por un líder que les permitiese vivir de un modo totalmente diferente. Pero resulta de que esto que les acabo de comentar no es tan exacto, porque el profetismo egipcio no es que tenga que ver con una visión esperanzadora como la que nosotros queremos compartirles aquí, sino más bien con una especie de propaganda política. Los textos que se han conservado, esos textos en unos papiros, en realidad son anacrónicos y por otro lado están desprestigiando a un tipo de gobernantes para favorecer a otro tipo de gobernantes. Por lo tanto, podríamos hablar de que el profetismo en Egipto, de lo que hasta ahora se conoce por los documentos que han sobrevivido, era más una especie de propaganda política que un profetismo propiamente dicho inspirado. Dejemos por un lado a ese tipo de profetismo egipcio y vayamos al profetismo mesopotámico. Ustedes tienen ahí Mesopotamia, el río Tigris, el río Éufrates. La palabra Mesopotamia literalmente significa en medio de ríos, en medio de dos ríos. Por lo tanto, tenemos nosotros el río Tigris y el río Éufrates y todo lo que está en medio de esos dos grandes ríos es básicamente la Mesopotamia. Por donde está la palabra Mitanni, más o menos por ahí, y por donde está la palabra Urritas, un poquitito más arriba, ahí habían dos localidades, la localidad de Mari y la otra localidad era Nusi. Dos zonas, Mari y Nusi. Mari como el nombre pues de una persona. Y Nusi. Eran ciudades. Y los arqueólogos encontraron en Mari y en Nusi muchas tablillas de terracota, muchas tablillas de barro, en escritura cuneiforme. Y en esas tablillas lograron ver cómo era, por ejemplo, lo que nosotros podríamos denominar el movimiento profético en Mesopotamia. Mientras que en el caso de Egipto, podríamos decir que el profetismo egipcio está en relación con una especie de propaganda política. En el caso de Mesopotamia, los profetas, entre comillas, eran funcionarios reales, eran empleados públicos y era gente que se especializaba por realizar visiones apoyándose en una serie de instrumentos o de actos un poco particulares. Por ejemplo, ellos abrían las entrañas de los animales y leían las entrañas de los animales para ver qué es lo que Dios, por medio de la visualización de las entrañas de los animales, les podía decir con respecto al futuro. O de pronto interpretaban también el modo como volaban las aves.
o si habían, por ejemplo, dos aves raras que en un momento determinado estaban teniendo algún tipo de relación, ya sea de pelea, de conflicto u otro tipo, lo interpretaban, es decir, se especializaban por ver una serie de fenómenos extraños o raros. O por ejemplo el sol, cómo se comportaba el sol, o la luna, o las nubes, o los rayos, o los vientos, qué sé yo. Y era gente que emitía oráculos también por medio de un pago de por medio. Yo soy un general, yo me voy a ir mañana en una campaña militar, entonces antes de salir en campaña, yo hago la consulta frente a estas personas que son personas institucionalizadas, si debo o no debo realizar esa determinada campaña. Y estas personas eran muy profesionales. Por ejemplo, de lo que yo, todo lo que les estoy comentando, pues lo digo de memoria, simplemente son cuestiones así generales, lo que les compartimos aquí. Pero, por ejemplo, hay algunas tablillas de lo que yo recuerdo que dicen, después de haber consultado 5 cabritos, es decir, que abrieron las entrañas de 5 cabritos, nosotros o yo concluyo lo siguiente: debe salir en campaña o no debe salir en campaña. Entonces, muchas cosas se hacían teniendo en cuenta prácticamente el veredicto o el dictamen de estas personas especializadas en pronosticar, en ver el futuro. Si les decían una cosa, pues lo hacían. Si no les decían, no lo hacían. Dejemos por un lado esto de Mesopotamia y vayamos, ahí aparece Anatolia, pero ahí se desarrolló la cultura frigia en lo que hoy en día es Turquía. Pero esa cultura frigia, la cultura frigia, no solamente se circunscribió a lo que hoy en día es Turquía, sino que sus costumbres o sus prácticas religiosas o sus creencias terminaron por salir de ese territorio e influir tanto en lo que nosotros denominamos Canaán, como incluso Mesopotamia y más allá. Algunas variantes o versiones de sus creencias religiosas llegaron incluso a lo que hoy en día es Irán. Ahí aparece la ciudad de Persépolis en el Golfo Pérsico. ¿Ven? Todo eso ya es hoy en día Irán. Hoy en día es Irán. Pero el profetismo en Frigia, ahí aparece la palabra Anatolia. Anatolia en griego significa el oriente, donde sale el sol. Pero eso no nos interesa ahorita, simplemente es una pequeña curiosidad. En Frigia había una especie de profetismo, pero podríamos denominar extático. ¿Qué significa extático? Que los que se dedicaban a la adivinación o los que podríamos decir ejercían el profetismo o la función profética entraban en éxtasis. Y para entrar en éxtasis utilizaban una serie o bien de instrumentos o incluso de brebajes. Utilizaban, por ejemplo, la música, tambores o trompetas, utilizaban algunos brebajes, utilizaban también alcohol, y ese profetismo frigio incluso terminó influyendo en Canaán, lo que hoy en día pues es básicamente Fenicia e incluso el mismo Israel. Antes de Israel pues estaban los cananeos. Hay una escena en el libro, no sé Anita, creo que es el libro de los reyes, en el primero de los reyes creo que es, el sacrificio tanto del profeta Elías como de los profetas de Baal. Evidentemente, ese relato es una caricatura, es una burla, es una tomadura de pelo. Pero los profetas de Baal comienzan a danzar. Seguramente todos ustedes o la mayoría de ustedes habrá leído ese relato o lo habrá escuchado. Comienzan a danzar y mientras están danzando entran en una especie de trance
y comienzan a cortarse el cuerpo hasta chorrear sangre, porque están conmovidos, están pues, no sé cuál sería la palabra más exacta, de pronto están como adormecidos, ¿verdad? Están como drogados, entre otras cosas, como consecuencia de ciertos ruidos, por un lado, pero por otro lado, seguramente por la ingesta de algunos brebajes, ¿no? Entonces, ese es el profetismo frigio, que no solamente, como ya les he comentado, se circunscribió a lo que hoy en día es Turquía, sino que terminó irradiándose más allá de esas fronteras, llegando a lo que hoy en día es Israel, lo que hoy en día es Siria, hasta incluso llegar a lo que hoy en día es Irán. Hay otro profetismo que también es bueno tenerlo en consideración y era el profetismo griego. Ese profetismo griego consistía básicamente en la expresión o manifestación de algunas personas, sobre todo de cantores y de cantores populares. Algunos de ellos ejercían su ministerio en los caminos a cambio de algunas monedas. Pero también habían lugares en donde se proporcionaba al interesado o a los interesados una serie de oráculos. De pronto, el más famoso o el más conocido es el famoso oráculo de Delfos o el templo de Delfos. Vi un documental hace algún tiempo y parece que el templo de Delfos estaba construido en una grieta y además encima de una zona volcánica. Y parece que por esa grieta escapaban unos gases que terminaban drogando, ¿no? Drogando a los sacerdotes pues, que estaban sirviendo dentro de ese templo. Entonces estaban como permanentemente en trance, pero en el fondo estaban como en una situación de constante alucinación producida por estos gases que salían de la montaña. Seguramente ustedes, hago un pequeño paréntesis, ustedes habrán escuchado esa frase de Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Y parece que no es exactamente de Sócrates, sino que es una frase que viene o que proviene del oráculo de Delfos. Es simplemente una pequeña curiosidad. Pero volviendo nuevamente a lo que le estaba No puedo comentando, como apagar un micrófono. Ah, ¿es allá? son como los perritos que a esta hora suelen cantar. Para Está, mí que también están como en un cierto está como en trance, en un trance. cierto Ya. estado de alucinación y lo hacen durante varios momentos al día. Entonces, volviendo nuevamente a lo que le estaba contando, el profetismo griego es un profetismo que se caracteriza por la emisión de ciertos oráculos, por la emisión de ciertas frases. Yo no sé si ustedes han leído el famoso cuento de Edipo Rey, ¿no? Y cómo, por ejemplo, detrás los oráculos están presentes, ¿no? Entonces, al papá de Edipo le dicen que su hijo va a matar a su padre y se va a casar con su madre, ¿no? Ese es más o menos el argumento que está detrás de Edipo. La vida de los griegos no es una vida libre, sino que está marcada por las tragedias humanas. El destino ya se encarga de escribir cómo es la vida de una persona y haga lo que haga, no puede escapar de esa especie de esclavitud marcada por el destino. El destino ya le ha trazado la vida y haga lo que haga, no puede salir de esa especie de determinación divina. Otro tipo de profetismo podríamos nosotros también mencionar es el que los especialistas llaman un profetismo cananeo. Hay una piedra, la famosa estela del rey Meshá,
que es un rey que al mismo tiempo es profeta, porque el Dios que naciones. Entonces, este rey no tiene ningún tipo de alucinación, no tiene tampoco una práctica religiosa, al menos según la estela deja ver, sino que es alguien que simplemente siente que debe actuar en sintonía con la voluntad de Dios y al mismo siente que lo que él va haciendo está en relación con lo que Dios quiere que sea. Fíjense, Se fue la voz. centro es Israel, Jerusalén, tenemos una serie de movimientos proféticos. Hay distintos tipos de movimiento profético. Hemos hablado de un movimiento profético de corte político en Egipto. Hemos hablado de un movimiento profético de corte más agorero en Mesopotamia. Hemos hablado de un movimiento profético de corte más extático en lo que hoy en día es Turquía, estamos hablando de la antigua Frigia. Hemos hablado de un profetismo en base, por ejemplo, a tragedias, en base a oráculos en Grecia. Hemos hablado también de la voluntad de hacer del cumplir con la voluntad de los dioses, que sería como un profetismo cananeo. Y el profetismo bíblico se circunscribe en medio de estos distintos movimientos proféticos. Hay de verdad dentro del Antiguo Testamento diversos modos de abordar el profetismo. El profeta es tratado de distintas maneras. En algunos momentos es visto como alguien que está en el palacio, es un palaciego. En otros momentos el profeta es alguien marginal. En algunos momentos el profeta es alguien que parece predecir el futuro. Pero hay una constante de pronto en el profetismo bíblico, y es que primero el profeta no pierde su razón, no es alguien que termine como entrando en trance, sino que el profeta en todo momento está lúcido, está acuerdo, y por otro lado es alguien que tal vez tiene la capacidad de leer su realidad desde la voluntad de Dios y que tiene al mismo tiempo la capacidad de ver cuál es el desenlace de esa realidad. Ahora vuelvo nuevamente al cuentito que les conté al comienzo. Ese caminante dijo que el que estaba cortando se iba a caer, no porque podía ver el futuro, sino porque leía el desenlace de las acciones y de los acontecimientos. Dejemos por ahora esto que les acabo de contar y hablemos un poquitito de qué se entiende o cómo se aborda el profetismo en la Biblia. Aquí la hermana nos está proyectando un texto que dice el canon de la Biblia. Y podríamos decir que nosotros tenemos básicamente dos antiguos testamentos, o voy a ser más preciso con la terminología, podríamos decir de que tenemos el Antiguo Testamento presentado de dos maneras diferentes. La primera forma o la primera manera es lo que se conoce como el canon hebreo. Si se fijan bien, en la fila de la izquierda aparecen tres palabras en mayúscula: Torá, Neviim, Ketuvim. Profetas en plural. Pero dentro del canon hebreo, los profetas, esta sección profetas, abarca lo que nosotros conocemos como libros históricos y libros proféticos propiamente dicho, aunque no todos los proféticos. Pero también dentro del canon hebreo
tenemos otra sección que se conoce como Ketubim, literalmente escritos, ¿verdad? Literalmente escritos. Está en relación con el verbo hebreo ketab, escribir. Entonces, podríamos decir que la biblioteca hebrea tenía como tres estantes o tres anaqueles. En un primer estante colocaban los libros que ellos denominaban la Torá o la ley. En un segundo estante tenía como título arriba profetas y estaban dentro de ese estante lo que nosotros denominamos como libros históricos y proféticos propiamente dicho, y luego había un estante de unos libros todavía no clasificados y tenía como título simplemente escritos, nada más que eso. A partir del siglo IV, ya les he comentado, Alejandro Magno inició una serie de conquistas y toda esa parte del mundo, desde Grecia, desde la Grecia actual hasta la India actual, todo eso llegó a ser el imperio griego. Y evidentemente la lengua que se habló fue el griego. Y los judíos, sobre todo en Alejandría, también hablaron el griego. Y ellos tradujeron sus escritos del hebreo, del arameo, al griego. En ese sentido, va a surgir lo que se conoce como la versión de los 70, que no es solamente una traducción de las escrituras, sino que además es una reorganización de los textos. Mientras que el canon hebreo tiene tres partes, los judíos griegos no van a dejar sus escritos en tres partes, sino en cuatro partes. La primera parte es el Pentateuco. Y lo que dentro de la Biblia hebrea se conoce como los profetas anteriores, ahí aparecen, ¿ven? Los judíos griegos, los judíos de Alejandría, lo van a denominar libros históricos. Luego, varios de los Ketubim van a ser considerados como poéticos y sapienciales. Y lo que los judíos hebreos denominaban profetas posteriores, los judíos griegos los van a denominar libros proféticos propiamente dicho. Por lo tanto, hay una diferencia entre el modo como los judíos hebreos consideran o tienen estructurado el Antiguo Testamento y por ende los profetas, de la manera como los judíos griegos y luego los cristianos, nosotros los cristianos, vamos a entender el Antiguo Testamento. Hoy en día, por ejemplo, los que mantienen la división tripartita de las Escrituras para el Antiguo Testamento, quiero decir, son los judíos y los protestantes, mientras que los católicos, los ortodoxos también, tenemos un Antiguo Testamento en cuatro partes. Ahí aparecen resaltados en color amarillo cuáles son las cuatro partes. El Pentateuco, históricos, libros poéticos y sapienciales, y finalmente los libros proféticos. Por lo tanto, en la Biblia hebrea o la Biblia protestante, los profetas están divididos en dos grupos, profetas anteriores y profetas posteriores. Mientras que en el canon griego y por ende el cristiano católico y ortodoxo, los profetas anteriores pasan a ser históricos y los profetas posteriores pasan a ser los libros proféticos propiamente dicho. En ese sentido, para abordar el tema del profetismo, es necesario primero tener en cuenta los distintos movimientos proféticos circundantes a Israel. En segundo lugar, la estructuración de los textos bíblicos como tal.
Vamos a hacer ahora un ejemplo práctico. Si tienen ustedes sus Biblias, eh, les pedimos que abran sus Biblias en estos libros. Amós, luego Oseas y luego Habacuc. Los textos proféticos son muy complejos, tremendamente complejos. Yo simplemente quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la etimología de la palabra profeta. La palabra profeta viene de dos palabras griegas, básicamente. Pro, la preposición pro, que significa por, en favor de, en lugar de, y muchas otras cosas. Y luego femi, el verbo femi, que significa hablar. En ese sentido, podríamos decir que el profeta como tal es alguien que habla por otro, alguien que habla en favor de alguien, en favor de otro, alguien que presta su palabra a otro. Normalmente nosotros hablamos del profeta, digamos comúnmente, como aquel que denuncia, pero que también anuncia, ¿verdad? Ambas actitudes o ambas funciones están como presentes en el ministerio de un profeta. Pero fíjense que los libros proféticos como tal, y eso es lo que queremos hacer ahorita en este ejercicio práctico, los libros proféticos como tal tienen normalmente, no todos evidentemente, en unos es más claro que en otros, una especie de denuncia al comienzo, una especie de desenmascaramiento de una realidad, pero no terminan con una visión pesimista, sino con una visión esperanzadora. Y queremos, a modo de ejemplo, simplemente ver el índice de estos tres profetas. Son cortitos, son chiquitos y al mismo tiempo pues son muy claros, ¿no? Amós y Oseas son de pronto los profetas escritores más antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ambos ejercieron su ministerio en el norte, mientras que Habacuc es ya sureño y un poco más tardío. Si tienen ahí a la mano, vamos a mirar el índice del profeta Amós. Entonces, miren cómo el profeta pues presenta la información. Tenemos título y lema, ¿verdad? Después, a partir del 1.3, viene oráculos contra las naciones, contra Damasco, contra Filistea, contra Fenicia, contra Edom, contra Amón, contra Moab, contra Judá, contra Israel también. Y luego, a partir del capítulo 3, otra vez, oráculos contra Israel, es decir, contra el reino del norte, porque ya se había producido el cisma, la división. Pero si ustedes leen al profeta Amós acompañados de un mapa, se van a dar cuenta de que el profeta tiene un conocimiento de lo que pasa en el panorama mundial. Perdón por la expresión que voy a emplear. Para algunos puede ser un poco reduccionista lo que voy a decir ahora, pero yo estoy convencido de que eso es así. A mí me gusta estar cada vez que estoy haciendo algo pues que no necesita concentración mayor, escuchando noticias. Y me gusta mucho, por ejemplo, escuchar a analistas internacionales. Escucho a personas que están pendientes de lo que pasa en el mundo. Y son gente que conoce el quehacer político de un montón de países. Los conocen muy bien. Se dan cuenta de qué jugadas políticas se están dando dentro de un país o las tensiones o relaciones que hay entre determinados países. Esta mañana yo escuché una entrevista que le hicieron a un exministro español, un tipo interesante,
sobre la relación de Estados Unidos con la comunidad europea, por un lado, pero al mismo tiempo sobre la relación de Rusia con Ucrania. ¿Qué papel juega Estados Unidos en este momento entre Rusia, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y cuál va a ser el desenlace? O sea, son gente que tiene una lucidez para poder analizar el panorama internacional. Y fíjense que leyendo a los profetas, yo descubro a gente así. Hoy en día es muy fácil, ustedes cogen cualquier canal de televisión o incluso en internet, ustedes entran a cualquier canal o simplemente en sus canales de búsqueda colocan análisis y aparecen cientos de personas. Pero en la antigüedad, cuando no habían medios de comunicación y cuando uno lee esos textos, uno dice, los profetas eran personas que estaban, pero leyendo el periódico todos los días o escuchando la radio todos los días. Estoy evidentemente bromeando porque no había ni periódicos ni radios, pero eran gente informada de lo que pasaba. Por lo tanto, los profetas no son, ¿cómo se podría decir? Personas que aparecen de un momento a otro. Son gente muy formada, gente que estudia, que analiza. No sé cuál es la palabra que normalmente se emplea cuando alguien hace algo así por así, sin ningún tipo de preparación. No sé cuál es, se me fue el término. Por intuición. ¿Perdón? Por intuición. No, sí, pero hay otra. Improvisados. Improvisado. No son improvisados. O sea, los profetas no son improvisados. Son personas que conocen y que incluso pueden haber hasta visitado, porque desde el punto de vista geográfico tocan elementos, ciudades importantes, lugares importantes. Entonces, los profetas son personas que conocen, o bien porque han viajado, pero manejan una información privilegiada. Eso no lo miremos solamente como que Dios les metió en la cabeza, eso no. Miremoslo también desde el punto de vista humano, o sea, es gente que está pendiente de lo que pasa. Luego, en el capítulo 3, estamos con Amós, viene todo lo que tiene que ver con Israel, ¿verdad? Capítulo 4, contra las mujeres de Samaria, culto y castigos inútiles. Capítulo 5, lamentaciones por Israel. Capítulo 6, contra el lujo despreocupado. Capítulo 7, a partir del capítulo 7, visiones. Pero no pensemos en que son visiones como que el profeta está viendo. No. Son como lo que él visualiza, pero como desenlace de la realidad. Ahí tenemos, fíjense, capítulo 8, cuarta visión, contra los explotadores. Capítulo 9, quinta visión, ¿verdad? Luego, en el capítulo 9, a partir del versículo 5, el Señor del universo y de la historia. Y luego, a partir del versículo 11, la restauración. Y ahí viene la visión esperanzadora, con lo que él sueña. Y leo un poquito. Aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus boquetes, levantaré sus ruinas y la reconstruiré como en los tiempos antiguos, para que conquisten el resto de Edom y todas las naciones en las que se invoca mi nombre, oráculo del Señor. Sé que cumplirá todo esto. Vienen días, oráculo del Señor, en los cuales detrás del que ara irá el que cosecha. Eso es una exageración. Mi mamá está aquí conmigo desde hace ya poco más de un mes y pues nosotros hemos sembrado aquí en una pequeña huertita, pues hemos sembrado culantro, hemos sembrado cebolla, apio, y un día se metieron las gallinas y se comieron la semilla, y hace como 4 días nos tocó volver a sembrar, pues y solo Dios sabe cuándo dará y si dará, y tomará meses hasta que se coseche. Normalmente aquí se siembra papa y zanahoria,
y la papa se cosecha después de 6 meses y la zanahoria también. ¿Qué está diciendo? Gracias, mamá. Mamá es mamá, entonces siempre le da, aunque sea un vasito de agua, al hijo que está hablando ya media hora. Listo, gracias. Siéntate. Entonces, ¿qué está diciendo? Él sueña con el día en que todo sea prosperidad. El que siembra, uno va sembrando y detrás viene ya cosechando porque todo será fecundidad. Son sueños, esperanzas del profeta. Una imagen similar la encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el relato de la Samaritana. ¿No dicen ustedes que uno siembra y 3 meses después viene la siega? Pues yo les digo, levanten la cabeza y vean que los campos están ya listos para ser cosechados. Probablemente el autor del Evangelio de Juan se está inspirando en el profeta Amós. En pocas palabras está hablando de fecundidad. Todo es un lenguaje simbólico, pero detrás de esto se esconde evidentemente una visión totalmente esperanzadora para una realidad que no lo es tanto, para una realidad por demás nefasta, terrible, compleja. Vayamos ahora al otro profeta, Oseas. ¿Ya? El otro profeta, Oseas. Simplemente, brevemente también. Entonces, pueden coger ustedes igual sus Biblias y tenemos, por ejemplo, la familia del profeta, símbolo de las relaciones. Es un profeta al que le va muy mal en el amor. Hoy día que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, él tuvo la desgracia de casarse primero con una prostituta, después con una adúltera, y su cabeza parecía un casco vikingo, ¿no? Adornado por cuernos. Entonces al pobre le va terriblemente mal, le va mal en el amor. Y desde su propia experiencia de infidelidad, de sufrir la infidelidad, él comienza a hablar de la infidelidad del pueblo respecto a Dios. Pero continúa, ¿verdad? Todo eso. Luego vienen una serie de oráculos contra los sacerdotes, contra la guerra de Israel y Judá, esa guerra fratricida. Luego también contra lo que sucede en el palacio, ¿verdad? Todo lo que sucede en el palacio va denunciando los pecados que hay, cómo se han corrompido y cómo termina el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 2 para adelante. Convertiré Israel al Señor tu Dios, pues tu culpa te ha hecho caer. Busquen las palabras apropiadas y conviértanse al Señor. Díganle, perdona todos nuestros pecados y acepta el pacto. Como ofrenda te presentamos las palabras de nuestros labios. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti encuentra compasión el huérfano. Yo sanaré su infidelidad, los amaré gratuitamente, pues ha cesado mi ira. Seré como el rocío para Israel, él florecerá como el lirio. Y continúa. Una visión netamente esperanzadora, nuevamente en una situación por demás compleja, de corrupción, de infidelidad, en donde todo es simplemente una vida al margen de la voluntad de Dios. Entonces el profeta sueña con ese día. El otro profeta es Habacuc, ¿sí? El profeta Habacuc. Es un texto muy cortito, son solamente 3 capítulos. Tenemos primero la primera queja, la injusticia, luego oráculo, los caldeos, azote de Dios, es decir, está escribiendo la situación por la que ellos están pasando, luego la opresión, luego el justo vivirá por su fidelidad, luego 5 maldiciones contra el opresor, ¿verdad? ¿Y cómo termina el profeta Habacuc? Capítulo 3.
himno a Dios y canto de confianza. Oración del profeta Habacuc con melodía de una lamentación, es una especie como de salmo o de elegía. He oído tu mensaje, Señor, he visto lo que has hecho. Vuelve a actuar en nuestro tiempo, date a conocer en nuestros días, y aunque estés enojado, no te olvides de tener compasión. Dios viene de Temán, el santo del monte Farán, su majestad cubre los cielos, la tierra está llena de su gloria, su resplandor es como la luz, sus manos despiden rayos, allí se esconde su fuerza, delante de él avanza la peste, la fiebre sigue sus pasos. Cuando él se detiene, tiembla la tierra, cuando él las mira, se estremecen las naciones, las montañas eternas se desmoronan, y se hunden las antiguas colinas. A él pertenecen los caminos eternos. Y continúa, ¿no? Y continúa. Entonces, fíjense cómo siempre los profetas, primero son personas lúcidas, lúcidas. En segundo lugar, analizan lo que está pasando. Son capaces de ver el desenlace de una determinada situación, de una determinada sociedad. Y por otro lado, son capaces también de mirar con esperanza, con optimismo, lo que Dios quiere y de proponerlo al pueblo, para que haya simplemente una especie de vivencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es a manera de introducción, a manera de introducción. Ya la hermana Ana Francisca nos va a hacer ahora un ejercicio mucho más preciso de la visión pues esperanzadora dentro de uno de los Isaías. No es un Isaías, son tres, ella ya nos va a explicar eso. Entonces, dentro de un Isaías, ojalá que tengan a la mano también La Biblia. Bueno, parece que se le fue la voz al padre Willy, pero yo voy siguiendo entonces, mientras le vuelve la voz. Bien, podríamos decir que con lo que la introducción, que fue un poquito larga, ¿cierto? Pero bueno, introducción para todo el año, porque va a ser la introducción de los profetas que vamos a desarrollar a lo largo del año. Ya al final les mostraremos el cronograma. Estos tres profetas de los que hablaba el padre William ahora, Amós, Oseas y Habacuc, pues si bien es cierto, leyeron la realidad, hablaron al pueblo de acciones concretas y plantearon el tema de la esperanza, tenemos que ubicarlos antes del famoso exilio de Babilonia, porque es después del exilio, cuando comienza el retorno, que nos vamos a encontrar con el profeta que vamos a contemplar de aquí en adelante en el rato que nos queda. Hay una pregunta que siempre el pueblo se ha hecho después de las catástrofes, sobre todo después del exilio, y que también nos la hacemos nosotros y se la hacen nuestros pueblos, y es, ¿aún queda esperanza? ¿Podemos hablar aún de esperanza? La imagen creo que habla por ella misma, ¿verdad? Ese niño allá, pues tocando la imagen de otro niño entre los escombros o en medio del desastre. Y pues la pregunta quizás él no se la hace, pero nosotros sí no la podemos hacer. Aún queda esperanza después de lo que pasa en Gaza, después de lo que está pasando en Ucrania, después de lo que está pasando aquí en Colombia y en nuestros países vecinos. Aún queda esperanza. Y era la pregunta que se planteaba el pueblo de Israel estando en el exilio, pero sobre todo al retorno del exilio, porque en el exilio pues estuvieron acompañados y guiados también por profetas. El profeta Ezequiel de manera particular y el profeta Jeremías en Jerusalén. Pero luego de que retornan del exilio y de que comienzan como a organizarse y ellos van sintiendo que sí, comienza un renacer, un resurgir del pueblo. Sin embargo, a los pocos años, después de un cierto tiempo, parece que llega el desencanto de nuevo. Y es ahí donde nos vamos a encontrar, como decía el padre William, con uno de los Isaías. Nosotros tenemos el libro de Isaías, que es el libro profético más largo de toda la Biblia, de 66 capítulos, y tenemos que dividirlo en tres grandes partes.
Una primera parte que es antes del exilio, donde tendríamos a ese Isaías del capítulo 1 hasta el capítulo 39, y después, cuando retornan del exilio, cuando dicen ya que consuelen, que era el texto con el que empezábamos hoy, que comiencen el camino de retorno, que atraviesen de nuevo el desierto, estamos en el capítulo 40 al 45, que sería lo del retorno. Pero ahora nos vamos a encontrar es con el tercer Isaías o el trito Isaías, como lo llamamos académicamente, o el tercer Isaías, o la parte de su libro de Isaías, que es de los capítulos 56 al 66, y es ese Isaías de la esperanza. El pueblo perdió la esperanza. El pueblo necesita que alguien le diga, no, el Señor está con nosotros, estamos de nuevo en Israel, tenemos la posibilidad de recomenzar. Siempre necesitamos la voz de alguien que nos lo diga y que nos diga, podemos volver a levantarnos, podemos recomenzar. Así que este profeta que conocemos nosotros porque es el profeta, Isaías es muy conocido por nosotros porque lo empleamos mucho en el tiempo de Adviento y le damos el título de profeta de la esperanza. Cuando creemos que las promesas se van a cumplir y las promesas no se cumplen, es cuando necesitamos alguien del tipo Isaías, alguien que nos diga, podemos recomenzar. Así que vamos a tomar algunos textos de Isaías que nos invitan también a nosotros a leer la situación de crisis en la que estamos y que nos dice, bueno, también nosotros tenemos que levantarnos. Por eso también podríamos llamarlo el profeta de la resiliencia. Hay varios profetas de la resiliencia y creo que yo vi entrar como a John Alejandro por aquí dentro del grupo de los que están conectados. Es el padre John Alejandro y él trabajó sobre el profeta Habacuc y la resiliencia. Hizo un trabajo de grado maravilloso. Pero leyendo los otros profetas, uno dice también, oiga, hay otros también que nos dicen, toca levantarnos, ponernos de pie. Esa es la resiliencia, la capacidad de recomenzar. Así que el tercer Isaías, perdón, que tenemos acá, y ustedes pueden ir viendo en su texto bíblico, vamos al capítulo 60, va, por ejemplo, a emplear esta expresión que va a decir en el versículo 1. Levántate, brilla, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Sobre todo, quedémonos con el aspecto de levantarnos. Si un pueblo no se pone de pie, si un pueblo no se arriesga a levantarse y a caminar, puede morir y ya no hay esperanza. Entonces, es una invitación muy fuerte a siempre querer ir hacia adelante, a avanzar. Más adelante, en el capítulo 61, vamos a encontrar esa expresión tan linda del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí sí ya nos vamos a detener un poquito más. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Él me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación de los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala, los llamarán robles del justo plantados por el Señor para su gloria. Y como podemos ver, pues este es el inicio del año jubilar. Prácticamente nos está hablando de un año jubilar, ¿qué es lo que queremos vivir? Este sería como uno de los textos claves para entender qué es un año jubilar, como nos lo propone la Iglesia en este 2025. Es un año de gracia. Es un año donde reconocemos que el Señor es el ungido y que el Espíritu del Señor está sobre él y que Él viene para ayudarnos a levantar a nosotros mismos, ¿cierto? Para que encontremos el camino, pero sobre todo para liberarnos. Es la idea de Mesías que aparece acá. Es el libertador, es el que va a acompañar al pueblo, pero sobre todo para anunciar y proclamar el año de gracia. Miren tan lindo que lo dice Isaías. Isaías dice
que es el año del desquite de nuestro Dios, pero no del desquite a la manera como nosotros tomamos el desquite, sino del desquite en misericordia. El año en que el Señor va a mostrar que todas las cadenas se pueden romper, que todos los que están enfermos pueden sanar, que todos los que están en la cárcel, diríamos, pueden salir libres, que todos podemos recomenzar. Y el profeta lo anuncia y está precisamente en el tercer Isaías, en este Isaías que es el más esperanzador, porque Jerusalén tiene que convertirse en un lugar que hable a todas las naciones y que atraiga a todas las naciones hacia allí para encontrarse con el Señor. Otro texto lindísimo y metáfora empleada por distintos profetas, porque distintos profetas emplean la metáfora del matrimonio, y aquí de una manera muy linda y con mucha esperanza, es este texto de Isaías 62. Recuerden que el tercer Isaías, como dijimos, va del 56 al 66. Sería un texto maravilloso para retomarlo en este año dedicado a la reflexión sobre la esperanza, porque todos los textos de esta tercera parte de Isaías, en este tercer Isaías, son textos esperanzadores. Este, por ejemplo, si, por ejemplo, nosotros en Ezequiel encontramos textos que hablan de esposas traidoras, de esposas infieles, si el mismo Oseas, como decíamos hace un momento, va a hablar de esposas infieles, ¿cierto? Y esa metáfora es muy recurrente en la Biblia, la de la infidelidad, pues Isaías, el tercer Isaías, va a hablar de una manera muy linda de la esposa, que es el pueblo de Israel y que podríamos ser cada uno de nosotros. Ya no te llamarán la abandonada, ni a tu tierra la devastada, sino que tú tendrás un nombre lindísimo, ¿no? Es la preferida del Señor, la amada, la preferida, y a tu tierra la desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá esposo. Esa palabrita es clave. Esa palabrita en el Isaías 62 de que la tierra tendrá esposo es una maravilla, porque no dice que la tierra tendrá un marido, ¿sí? Que serían los Baales, sino que esa tierra tendrá un esposo, es decir, no tendrá ídolos, sino que entrará en una relación esponsal con Dios. Y la relación esponsal es la mejor de todas las relaciones en la Sagrada Escritura, porque es la de una pareja que se aman con todos, digamos que se aman, pero que están en pie de igualdad. No es la relación del marido con su mujer, no, la relación no es igual a la relación de esposos. Y el padre hacía referencia a la samaritana, es algo que vuelve y se encuentra en el relato de la samaritana. Así que esta tierra que ha pasado por infidelidades, que ha sido infiel, que el pueblo judío lee el exilio como una consecuencia de la infidelidad, pues el retorno es un momento para recomenzar, para recrear la relación entre Dios y su pueblo, y el tercer Isaías lo va a plantear como una relación ideal de esposos, en la que habrá preferencia por la esposa, porque la esposa también prefiere a su Dios, ¿cierto? Israel va a preferir a su Dios, será su Dios, su único Dios, y para Dios Israel será su tierra preferida, su tierra amada. En Isaías 65, ya como para ir cerrando nuestro Isaías, encontramos esos textos también, o muchos. Aquí podríamos quedarnos leyendo todo el tercer Isaías, pero este tercer Isaías, en el capítulo 65, versículo 17, va a hablar de una manera muy linda del bienestar también, porque eso es esperanza. La esperanza es levantarse, la esperanza es descubrir una nueva relación, ¿cierto? Una relación que nos hace bien, que le hace bien al pueblo, porque engrandece al pueblo y lo dignifica, pero también es donde todo se va a sentir que se transforma y habrá alegría en la población. Dice el capítulo 65, versículo 17 y siguientes. Miren,
yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué más esperanza? De lo pasado no quedará recuerdo, ni se lo traerá a la memoria. Es el momento actual el que vamos a vivir. Es ahora el tiempo de recomenzar. Más bien gócense y alégrense siempre por lo que voy a crear. Miren, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su población en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá allí niños que mueran al nacer, ni adultos que no completen sus años, pues será joven el que muera a los 100 años, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Yo creo que este texto deberíamos tenerlo a la mano para leerlo y releerlo en este año de la esperanza, ¿verdad? El Señor se goza con nosotros y el Señor no quiere la destrucción de su pueblo, porque Él está dispuesto a una nueva creación. Voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Creo que son textos que nos ayudarían a meditar y a replantearnos en qué consiste vivir el año de gracia. El año de gracia, que es el año de la esperanza. Y para cerrar, ya con el último capítulo de Isaías, que es el capítulo 66, y es muy esperanzador, pues tomemos este versículo. Porque así dice el Señor, yo haré correr hacia ella como un río la paz. Y es lo que todos deseamos. El Padre nos habló extensamente sobre los conflictos y las situaciones críticas que estamos viviendo. No perdamos la esperanza, porque la paz es fruto de la esperanza también, de la justicia, pero de saber esperar en el Señor. Porque así dice el Señor, yo haré correr hacia ella como un río la paz. Así que la invitación para este año es a poder descubrir a través de la Sagrada Escritura y de manera particular en los textos proféticos que a veces los dejamos de lado, que de vez en cuando los leemos, pero que no les dedicamos mucho tiempo a su estudio, que realmente no puede haber profecía si no hay, si no se plantea el tema de la esperanza. Toda profecía o todo profeta invita a la esperanza, pero no invita a una esperanza ingenua, sino que invita a esperar a partir de la lectura que hace de la propia realidad. Como decía esta imagen, sí queda esperanza. Aunque estemos abocados a las catástrofes, a las situaciones difíciles, a momentos duros, ya sean personales como pueden ser sociales, de nuestros pueblos, de las naciones, del mundo, tenemos que saber que siempre hay esperanza, que no es simplemente una ilusión, porque la esperanza, recordémoslo siempre, no es optimismo. La esperanza no es optimismo. La esperanza es, digamos, lo que surge de estar conscientes de la realidad que vivimos y descubrir que en ella Dios nos habla, que en esta realidad Dios nos habla. Bien, esto diríamos era lo que teníamos nosotros preparados para este día, para hoy. No sé si haya alguien que desee compartir o de pronto hacer alguna intervención o tener alguna pregunta. Así es que los escuchamos también. Hermana, Esmeraldita, ¿cómo está? sí, bien, gracias. Pues me parece fascinante entender un poco más la forma como se manejan los profetas en el Antiguo Testamento, pero a mí me surge una inquietud de lo que ustedes han presentado, y es que, fíjese usted al terminar, duda mucho en decir que la esperanza está estrechamente relacionada con la fe, porque es que a mí sí me parece, para mí no tiene mucho sentido. El analista internacional hace lo que ustedes y yo, o sea, uno dice, pues está pasando tal cosa, entonces va a pasar tal otra, listo.
Entonces, no hace mucha diferencia hoy con tanta información que hay en todas partes. Aunque, bueno, está bien, se respetan los especialistas, pero para mí la diferencia está, Habacuc para mí es en eso súper inspirador y súper categórico y claro, y ahora a Isaías, que yo no lo había leído hasta ahí, cuando él dice, pase lo que pase, yo tengo esperanza, porque tengo fe en Dios, o sea, la esperanza es Él, que algo va a cambiar, pero cuando también miramos el Apocalipsis, que ya se acerca al final de los tiempos y todas las manifestaciones son signos de que estamos llegando al fin, entonces eso como lo lee uno desde lo espiritual, desde nuestra fe. Sí. Y el texto del Apocalipsis es el más esperanzador del Nuevo Testamento. Es el libro de más esperanza, porque precisamente como los textos proféticos, entre la apocalíptica y la profecía hay una estrecha relación, muchísima relación, muy unidos para la apocalíptica y la profecía. Entonces, prácticamente, mientras el profeta, sino que utilizan como una manera o un género literario diferente, ¿no? Pero se parecen mucho. Mientras el profeta lee la realidad y habla a través de los oráculos, ¿cierto? Dios habla a través de él e invita a la esperanza. El Apocalipsis lee la realidad e invita al pueblo con imágenes, metáforas y mucha imagen, porque tiene mucha imagen y mucha metáfora, muchos símbolos, invita a que se relea el presente. O sea, el Apocalipsis no habla de futuro, así como el profeta tampoco adivina el futuro. El profeta lee la realidad y desde la realidad dice que hay que vivir la esperanza, ¿verdad? Encontrar y vivir la esperanza. El Apocalipsis lee el presente con un lenguaje que parece que nos llevará al futuro, pero lee el presente y en el presente hay que encontrar que Dios habla. Miren que el Apocalipsis está lleno de bienaventuranzas. Tiene 7 bienaventuranzas muy lindas que atraviesan el Apocalipsis. Y todas esas bienaventuranzas van llevando a que el que se mantenga, ¿cierto? El que pueda vivir esa situación crítica que están viviendo en el imperio, el que se mantenga encontrará la vida, se encontrará con el Señor. Entonces, el Apocalipsis también merece ser releído, no como un libro catastrófico, sino como la lectura de la realidad en la que encontramos que Dios es nuestra fuerza, que Dios es nuestra esperanza, porque los profetas van a hablar muchísimo de eso. Nuestra esperanza es Dios mismo. Él es la esperanza, Él es la roca a la que nos adherimos, Él es la fuerza, de Él es que nos agarramos, ¿cierto? Entonces, quien descubre a Dios y se agarra a Dios, puede, digamos, puede caminar en medio de situaciones nefastas, como es la época del Imperio Romano en la que se escribe el Apocalipsis. No sé si esto le diga Esmeralda, o si el padre tenga algo más que decir. De pronto, Maravilloso. de pronto una pequeña Gracias. cosita. Gracias, maravilloso. Aquí Me le cierra perfectamente la... creo que no se me escucha. No sé si se me escucha. Sí, Es que está lloviendo y pues me perdí parte no, de pero se la escucha bien. pregunta de Esmeralda y parte de la Sí, intervención tuya. Pero, por ejemplo, digamos que un profeta o los profetas bíblicos, sí, yo creo que tienen algo o mucho de analistas internacionales, ¿no? Como hoy en día los hay. Uno prende un noticiero y hay analistas, o sea, gente que se especializa, que tienen una, como les he comentado, visión tan nítida, tan clara del panorama o del quehacer. Pero de pronto la diferencia está en que mientras que un analista describe lo que sucede y se atreve a sacar unas conclusiones lógicas muchas veces, el profeta piensa igualmente que algo puede cambiar. Es decir, que en medio de tanta cosa negativa, algo positivo puede haber, se puede realizar y sobre todo
que se va en algún momento a vivir, a cumplir, sí, a desenvolver o desarrollar todo de acuerdo a la voluntad de Dios. De pronto esa puede ser la diferencia, Ujú. ¿no? Esa puede ser la diferencia. Y es alguien que conoce también el sentir de Dios, que se mueve dentro del conocimiento de Dios. Es alguien que está igualmente en relación constante y permanente con lo sagrado, con lo divino. Y siempre avisora una realidad acorde al plan de Dios, ¿no? Entonces, en ningún momento se queda solamente con una visión triste o dura o compleja, sino que añora, anhela que en algún momento, algo diferente y sobre todo bueno o santo pueda suceder. Alcancé a escuchar, antes de darle la palabra a José Hernández, alcancé a escuchar también lo que mencionaba, creo que fue Esmeralda o Ana Francisca o las dos, sobre el Apocalipsis. Creo que Ana Francisca decía que el Apocalipsis es el libro más esperanzador. Y es verdad, o sea, es un libro que describe una situación de persecución y la forma como termina el Apocalipsis es muy bonita. Termina con los cielos nuevos y sobre todo con la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén no es sino convertir a la tierra en una especie de templo. La nueva Jerusalén, las dimensiones de la nueva Jerusalén y la forma de la nueva Jerusalén son como si se tratase del templo de Jerusalén. Por lo tanto, es como si toda la humanidad habitase dentro de un templo, dentro de un santuario. Es una visión muy bonita, tremendamente, una vez más, utilizando la palabra para este año, cargada de esperanza, ¿no? Entonces, frente a una situación compleja y difícil, o bien nosotros nos desesperamos, la desesperación es lo contrario a la esperanza, o bien también nos volvemos temerarios, o simplemente nos abandonamos y dejamos, pues, nos resignamos, que también es otra enemistad o algo contrario a la esperanza, o bien mantenemos esa especie de certeza de que en algún momento y con la ayuda de Dios, que Dios interviene en la historia, algo puede transformarse, algo puede cambiar. Sí, Y, José. y antes de darle la palabra a José, una cosita y es, el profeta, el analista es un analista porque pues se metió en el mundo del análisis y llegó al mundo de los análisis a analizar, digamos, si es su tarea. Pero el profeta tiene la parte vocacional, de llamado, ¿cierto? Donde está pues todo lo que es su saber y su quehacer, pero está el pedacito, la gran partecita más bien de llamado, es alguien llamado para, La primera lectura del domingo pasado, de llamado Isaías. para acompañar a ese pueblo. Ahora sí, José. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, José. Bueno, ¿cómo está hermana y cómo está padre? Y los demás personas que están conectadas también les saludo. Tengo una inquietud, aunque me acabo de conectar, soy sincero y llegué tarde. Y no sé si lo que voy a preguntar esté acorde con el tema que han hablado. Miré una foto el día de ayer donde está su santidad el Papa, está el Papa de la Iglesia Anglicana y otra persona vestido de civil, un ejemplo como está vestido el padre, y dice ahí que la nueva religión. No sé si se acorde con el tema de hoy o me podrían aclarar sobre eso. Pues yo no lo he visto, ¿no? Y no sé también tener en En un cuenta de estado lo dónde venga la imagen, ¿cierto? ¿Quién la propone? ¿En qué contexto está? Porque pues uno tampoco puede hablar sin contextualizarse, ¿cierto? Pero no sé a qué Sí, haga sí. referencia.
Por eso estoy preguntando, porque en realidad yo no sé. Entonces, Entonces tendríamos que mirar, pues, eh, digamos, de dónde surge esa información, de dónde surge la imagen, qué el que habla de la nueva religión, a qué se refiere. No, no sé. Julián como que tiene la mano levantada, de pronto está en sintonía con esto. O de pronto alguien más. Julián. listo, muchas gracias. Bueno, Buenas noches, hola no, Julián. muy interesante todo lo que nos plantean. Y quería como también compartir que pues este tema de la esperanza nos lleva a, a actuar en la realidad, ¿no? Creo que ustedes nos han dejado esa enseñanza hoy, es en referencia al cambio, ¿no? Para uno hacer una lectura de los tiempos, pues tiene que ver también la realidad y que esta realidad no se salga de lo que va más allá. Porque a mí me parece que la esperanza no debe ser entendida como utopía humana. ¿Por qué? Porque a veces uno confía solamente en las cosas humanas o en las cosas del ser humano, ¿no? Pero sabemos ahí que no está cimentada la fe. Entonces, la esperanza debe ser algo concreto, algo que viene de Dios, por eso también es una virtud y es una de las virtudes teologales. Ujú. Y creo que los profetas también entendieron eso, ¿no? Aunque el pueblo no entendía la acción de Dios en el momento, pues lo que ellos buscaban era que Dios se actuaba en la realidad. Sí. Y ese es el gran llamado, yo creo que también de este año de gracia, Ujú. que es un año que nosotros debemos entender como no algo efímero, no algo como solo de este tiempo, sino que debe ser algo constante, algo que nos debe motivar al cambio, ¿no? Algo también que me impresionó fue eso. Esperanza sinónimo de cambio. Muy bien, Julián, gracias. Y hay algo interesante que no hemos dicho, y es que imagínense que en el tiempo de los profetas y de estos libros proféticos, no existía en el pueblo de Israel la esperanza en la resurrección, que ese sería el plus de nosotros, ¿cierto? El plus nuestro de los cristianos y del Apocalipsis, que estábamos nombrando también el Apocalipsis. Es decir, nosotros ya tenemos una esperanza para después, una esperanza que nos lleva a pensar en lo que habrá después. Pero los profetas no, por eso los profetas es aquí, aterrizaditos, aquí. Claro, nosotros también, nosotros tenemos que compaginar esas dos partes, el aquí en esta realidad, pero un plus tenemos, es que pensamos también en esa esperanza que nos lleva al encuentro con el Señor. Es la dimensión escatológica de la que nosotros gozamos, que pues, los profetas bíblicos no, ellos es aquí y ahora, ¿cierto? Pero la esperanza se vive aquí para los profetas, en esta realidad. Bueno, no sé si alguien más quiera opinar, hacer su Este, comentario. yo William. pues, pero no escuché completa la intervención de José e igualmente la intervención de Julián. Tengo dificultades en este momento con el internet, está muy intermitente la señal. Pero si mal no estoy, si no estoy haciendo una mala interpretación de lo que mencionó José, es que aparece una foto del Papa Francisco, que dicho sea de paso, hoy día fue internado en el hospital Gemelli en Roma. Está hospitalizado por problemas bronquiales. Aparece creo que con unos anglicanos y se habla de una nueva religión, ¿no es cierto? De pronto habría que tener en cuenta, ayer tuvimos una reunión del clero en Tunja con Monseñor Gabriel Ángel y Monseñor en algún momento decía de que a veces se le critica mucho al Papa, ¿no? Eh, laicos, religiosos, sacerdotes, critican al Papa, critican lo que el Papa está a veces haciendo o diciendo.
pero habría que tener en cuenta, por ejemplo, incluso ciertos documentos como para ver qué es lo que él está pensando. Un documento de Fratelli Tutti o ese famoso llamado a la fraternidad universal. En el fondo lo que está tratando de hacer el Papa es respetar a todos y que todos se sientan o actúen como hermanos, todos hermanos, ¿verdad? Básicamente eso. Entonces hay personas, incluso al interior de la iglesia, que pueden estar en contra de esas posturas, no porque sean incorrectas, sino porque de pronto pueden tener una imagen estereotipada, fija, de lo que es la iglesia, cómo debe ser la iglesia, y puede haber incluso la incapacidad de ver a una iglesia dinámica o incluso una iglesia que cada vez es más iglesia. Entonces, de pronto la imagen a la que hace José, yo no la he visto, Ana Francisca que dijo que tampoco, de pronto la imagen puede tratarse más bien de un meme, para utilizar una palabra muy común, y los memes son en algunas ocasiones pues hechas por personas muy agudas, que tienen un gran sentido del humor, hay algunos que tienen una imaginación y una creatividad espantosa, pero también hay gente malintencionada y con una imagen se puede desprestigiar, ¿no? Entonces hay que tener ahí un cierto cuidado de qué tipo de denuncias está haciendo alguien, quién denuncia, por qué lo hace, qué hay detrás, quién está detrás, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo, para responderle un poquito o comentar más bien a, a lo que planteó José, primero que hay que analizar bien las cosas, hay que ver qué imagen es, puede ser un meme como les comento, y un meme en este caso que puede no necesariamente tener una cierta correspondencia con la realidad. Hay una Lo de pregunta, Julián sí no escuché, muy intermitente, pues, sí. hay una pregunta que hace Francisco, yo creo que es Francisco Garzón. Bueno, dice, dentro del canon bíblico están bien identificados los profetas que han sido enviados por Dios, Ujú, por vocación. Pero ¿cómo identificar a los profetas modernos o actuales? ujú. ¿Sí? Pues Interesante. yo al comienzo dije, ¿no? De poeta, profeta y loco todos tenemos un poco. Es una broma, pero en parte es verdad. Ahora, desde el punto de vista sacramental, por el bautismo, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Y yo me atrevo siempre a decir que el cristianismo es más profético de lo que podamos imaginar, o debería ser más profético de lo que podamos imaginar. Y yo creo que el profetismo no solamente es algo que está presente dentro de una determinada cultura o de una determinada religión, sino que Dios suscita profetas. Por ejemplo, la figura de Balaam, Ana Francisca puede explicar un poquito más de pronto lo que yo voy a decir. La figura de Balaam, de ese que escuchó hablar a la burra, es una figura que aparece en la Biblia de formas muy diferentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la figura es muy negativa y parece que los autores del Nuevo Testamento que utilizan a Balaam se están sirviendo de unas fuentes diferentes al Antiguo Testamento, pero eso es un asunto diferente. Pero ¿a qué viene lo que les acabo de comentar? Viene a que Balaam, si bien es cierto, era un extranjero, termina por inspiración de Dios bendiciendo a Israel y cambiando esa actitud de maldición que tenía en un primer momento por bendición. Pero en el Nuevo Testamento aparecen profetas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles varias veces aparece la palabra profetas, de cómo, por ejemplo, en las comunidades, en ciertas comunidades, habían profetas.
pero también se mencionan profetas con nombre propio. Por lo tanto, estamos hablando de personas, como ya mencionó la hermana Ana Francisca, que reciben una vocación. ¿Quién puede negar, por ejemplo, en América Latina, quién puede negar que Monseñor Romero fue un profeta? Y estamos hablando de un obispo. Pero no solamente él, cuántas religiosas en América Latina o en el mundo entero. Ahora, ¿quién puede negar que Martin Luther King, en este caso un protestante, fue un profeta? O Dom Helder Câmara, por ejemplo, en Brasil, un profeta también. Incluso podríamos ver profetas en otras religiones, ¿no? Mahatma Gandhi, ¿quién puede negar, por ejemplo, que Gandhi no fue un profeta? ¿Verdad? En ese sentido, una de las características del profeta es, primero, que es alguien que se siente o uno descubre que fue una persona llamada por Dios. En el libro del Deuteronomio, no recuerdo muy bien el capítulo, pero ahí aparece el criterio para decir quién es un profeta. Y uno de los criterios para decir quién es un profeta es cuando lo que dice, y sobre todo en nombre de Dios, se cumple. En caso contrario, cuando un profeta dice algo y no se cumple, es porque ese profeta no habla en nombre de Dios, sino desde sí mismo. Hay una obra apócrifa del Antiguo Testamento que se llama La vida de los profetas, y ahí tienen otro criterio para identificar a un verdadero profeta. En ese libro apócrifo, La vida de los profetas, no hay un solo profeta, con excepción de Jonás, que no existió, es una obra ficticia, es un cuento ficticio, que lo haya pasado bien. Todos los profetas terminan mal, pobres, perseguidos, difamados, muertos trágicamente, apedreados, incluso en el libro, en el Evangelio. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas o que matas a los profetas, ¿verdad? Los profetas terminaron en el exilio, terminaron apedreados, cortados por una sierra, terminaron de la forma más terrible que uno puede imaginar. Ahora, ¿existían profetas oficiales? Claro que sí. Por ejemplo, cuando uno lee Amós, Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profetas. ¿Por qué habla el profeta Amós de eso? Porque habían profetas oficiales que se enriquecían mediante el ejercicio del profetismo. Entonces, un criterio para poder hablar de un verdadero profeta es su elección. En segundo lugar, que lo que dice, lo que habla, viene no de parte suya, sino de parte de Dios, y por eso se cumple. En tercer lugar, un tercer criterio es el desenlace trágico de su vida. Ningún profeta verdadero lo pasa bien. Ninguno. A diferencia, un pequeño paréntesis, a diferencia del sacerdocio. Mientras que el sacerdocio necesita de un grupo que lo legitime, el profeta prácticamente se tiene que legitimar solo. Muchas veces termina aislado, completamente solo. Y otro criterio, y que viene para hoy, es que el profeta no profetiza por dinero. Y ustedes lo encuentran en Miqueas. Está en Miqueas en el capítulo 3, versículo 11, donde una de las denuncias de Miqueas es esa. Sus jueces juzgan por soborno. Sus sacerdotes predican a sueldo. Sus profetas adivinan por dinero. La corrupción. Es la corrupción. Entonces, yo creo que sí podríamos, yo creo que es hasta interesante lo que dijo ahorita Francisco, la pregunta de Francisco, ¿no? Podríamos sacar unos criterios que nos dan los libros proféticos para leer también a nuestros profetas actuales.
un verdadero profeta no se enriquece con la profecía. Y un verdadero profeta siempre quiere salvar a su pueblo, dando su propia vida. Jesús es para nosotros el ejemplo de verdadero profeta. Bueno, no sé si haya algo más, pero muy interesante, creo, pero ya nos estamos como pasando, ya vamos llegando casi como a las 8. Creo que vamos cerrando, vamos a tener todo el año para hablar de profetas. Yo les voy a presentar el calendario, nuestro calendario del año. Y en nuestro calendario tendríamos, bueno, ya vamos en febrero terminando ahorita. En la semana entrante vamos a comenzar el primer módulo, ya módulo de estudiantes, ¿cierto? Que será sobre las parábolas. Toda la semana del 17 al 21 va a ser el módulo sobre las parábolas. Vamos a trabajar las parábolas en la enseñanza de Jesús. Y ya después pues tendremos un segundo módulo en marzo, una peregrinación que vamos a hacer, una salidita en marzo, también a finales, pero perdón, no iba a decir que una pequeña salida, no, es la salida a México, que ya está organizadita. Y aquí, por ejemplo, en el mes de abril, ya para Semana Santa, el 27 para las semanas de Pascua ya, vamos a tener al profeta Elías. Entonces, el tema va a ser una conferencia virtual, es una peregrinación virtual de Pascua al Monte Carmelo, pero el tema es el profeta Elías. En mayo, pues tendremos otro módulo de estudio, pero otra conferencia y será con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, la esperanza en época del exilio, en el marco de la conferencia Biblia y Espiritualidad. En junio, pues tendremos otra salidita, ya verán la organización, nos vamos a Nuestra Señora de Monguí. En julio tendríamos un conversatorio sobre el profeta Eliseo, la esperanza vivida en comunidad, porque es el profeta comunitario por excelencia. En agosto tendríamos, bueno, el cuarto módulo, en septiembre el quinto módulo y tendríamos las jornadas bíblicas San Jerónimo, que también es un tema que desarrollamos así como hoy virtualmente, sincrónicamente, y será sobre el profeta Jeremías y la esperanza en la noche oscura de la fe. Porque si hay alguien que pasó por crisis terribles, fue el profeta Jeremías. En octubre, pues tendremos otro módulo, bueno, ahí es el cineforo. En noviembre hay otra conferencia que es la última, que es la Biblia y Pastoral. El tema va a ser las mujeres profetizas en la Biblia, gestoras de esperanza. Porque eso es interesante, no solo son profetas varones, sino que también tenemos un buen grupo de profetizas y las dejamos para el mes de noviembre para cerrar con broche de oro. Poco a poco pues iremos informando lo que vamos haciendo y les irán llegando a ustedes las invitaciones. William. Muy bien, entonces yo creo, ya nos hemos pasado casi 20 minutitos, yo creo que por hoy podríamos concluir. Pasado mañana, no, este lunes comenzamos ya el módulo sobre las parábolas, entonces si alguna o alguno de ustedes está interesado, todavía hay la posibilidad de inscribirse. Y si alguien quiere visitar México, todavía lo puede hacer también, ¿no? Hay por ahí unos cupos que podrían, pues, de los que podrían disponer. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por haber acogido esta invitación y que no solamente sea como una cuestión cultural, sino más bien de concientización de nuestra vocación como profetas. Plantearnos o replantearnos esa dimensión de nuestra vida. ¿Hasta qué punto estamos ejerciendo correctamente nuestro profetismo bautismal? ¿O simplemente estamos viviendo como por inercia o instalados también? ¿Hasta qué punto nuestras comunidades religiosas o de fe son comunidades proféticas o instaladas? ¿O hasta qué punto también nuestras familias son familias proféticas o instaladas también?
Muy bien, un abracito grande y que Dios nos bendiga a todos. Bien, buenas noches para todos. Descansen. Gracias. Nos vemos el lunes con los que Gracias. están inscritos. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Bueno. Gracias.